Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Los saludo al querido Damián Cáceres, que seguramente está conectado desde algún lugar del mundo, escuchándonos, a menos que esté trotando por alguna de esas ciudades, porque saben ustedes que tenemos ese hábito, los que nos gusta correr, cuando estamos de viaje, sea por lo que sea, por trabajo, por placer, por descanso, una de las tareas es correr. Usted dice, uy, pero qué fundamentalistas. No, es una forma hermosa de correr, de reconocer ciudades corriéndolas. Es como pasear corriendo. Y hoy voy a tener una charla con alguien que admiro y quiero mucho. Ese va a ser el fondo largo. Hemos compartido presentaciones y siempre digo de él que me encanta no solo la pasión que le pone, sino la docencia que le pone a aquello de lo que habla, y tiene que ver con que corramos sanos, pero no la cuestión del médico que forma parte de todo esto, sino que corramos sanos ese día, en el momento de la carrera, que estemos cuidados. Yo tengo una teoría a partir de una experiencia muy personal, pero antes incluso tengo 6 stents colocados. Les agradezco siempre a mis cardiólogos, Oscar Mendoza y Lucio Padilla, pero les agradezco a aquellos que me hicieron el estudio para darme el apto médico. Lo que siempre digo es que cuando nos solicitan el apto médico, esa molestia, hay que presentar el apto médico, si ustedes tienen un médico amigo que les hace el apto médico sin revisarlos, bueno, quiero avisarles que esa persona que hace eso seguramente sea médico porque tiene el título, pero seguro que no es amigo. El apto médico tiene que ser un apto médico de verdad. Yo lo dije siempre, lo promuevo siempre, pero aparte, ahora más, después que haciéndome un apto médico me detectaron que tenía una deficiencia cardíaca que fue solucionada y que me permite ahora seguir corriendo. Pero la persona con la que vamos a hacer este fondo largo justamente pregona eso, porque después él es el que nos tiene que cuidar. Presentamos nuestro fondo largo y ya le digo con quién estamos hoy en Mejor Correr. El fondo largo puede ser con un atleta de élite o con un corredor aficionado, con un entrenador de corredores o con un organizador de carreras, con una celebrity que corre o con un anónimo que corre, con quien lo hace para ganar o con quien lo hace para sanar. No importa cómo y por qué, importa qué se hace. Y de eso se habla en los fondos largos de correr. Siempre que escucho esta presentación que hacemos nosotros mismos, digo, bueno, a ver a cuál aplica. Bueno, aplica varias, pues yo le diría celebrity. No, pero para sanar, tiene mucho que ver con sanar. Vamos a las redes sociales. Es director y fundador de Emer Team, técnico en protección civil y emergencias. No es médico, esto lo aclara, no es médico, es técnico universitario en protección civil y emergencias, especializado en planes de emergencias para eventos deportivos. Además es triatleta amateur. Así que miren todo lo que tenemos para charlar con @diego.piccini. Diego Piccini, bienvenido a Mejor Correr. Un placer tenerte acá. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias, Dani. Buenos días. Un placer para mí también. Bueno, arranquemos justamente. ¿Qué es Emer Team? Bueno, Martín es una empresa que nace buscando soluciones para esos organizadores que tienen que lidiar con la complejidad de cuidar a los atletas en eventos masivos de alto nivel. Entendemos que hay un nicho de trabajo ahí que tiene que ver con justamente las dificultades que pueden generarse a la hora de pensar un plan de emergencias y hacerlo sobre todo de manera profesional. Habitualmente el uso y costumbre indicaba que había que poner ambulancias con algún criterio de sentido común en el circuito y algunas radios para comunicarse y eso era suficiente. La verdad que ese paradigma ya cayó en desuso y estamos ante unos métodos más modernos de planificación que implican toda una serie de análisis de escenarios de riesgo, de análisis estadísticos, metodologías de trabajo que nos lleva a pensar qué es lo que le puede ocurrir al atleta y cómo tenemos que responder a eso. Entonces, eso lo hace también mucho más complejo y más profesional y ahí encontramos nosotros la posibilidad de ofrecer un servicio sabiendo además que es algo que nos encanta, porque nos encanta el deporte, nos encanta correr y vivirlo también desde el otro lado está bueno. Aunque a veces preferimos también estar un poquito corriendo y no tanto en el trabajo, pero es la posibilidad de unir dos pasiones. Ya te preguntaré tu otra faceta, la faceta de triatleta. Cuando uno entra, yo hablo de las redes sociales.
arroba Diego.Pizzini, su foto es él en la bici, porque es triatleta, y la otra es la cuenta, obviamente, de arroba Emerteam, que yo, para todos aquellos que corren, recomiendo seguirlo porque tiene muchísimo que ver con la prevención y con lo que sucede en la carrera. Lo otro que yo había visto, y este fin de semana pasado, hace muy poquito, estuviste en Río de Janeiro y ahora tenés esta certificación de la World Athletics como director de emergencias para carreras homologadas. Primero, ¿qué significa eso? Y después te voy a preguntar por la experiencia puntual en Río. Bien. Significa que todas las carreras homologadas que tienen nivel label, al menos, de World Athletics, necesitan que su director de emergencia esté reconocido y certificado, y para eso hay que hacer un curso que tuvo 3 meses de duración de manera virtual, más la evaluación presencial que se hizo en el contexto de la Maratón de Río, y la verdad que fue una experiencia formidable, pero básicamente lo que se busca con esto es estandarizar los niveles de cuidado y seguridad en las carreras de World Athletics. Que esto es algo muy importante, porque poder poner estándares también en esto hace que las carreras tengan la calidad que requiere. Viste que hay estándares, por ejemplo, para el doping, hay estándares para medir los circuitos. Bueno, hoy hay estándares para el cuidado de los atletas. Ajá. Y tengo la suerte de en Argentina ser el único que accedió a esa certificación por invitación de World Athletics. ¿Cuál es un estándar? Por ejemplo, ahora pronto tendremos media maratón de Buenos Aires y maratón de Buenos Aires. Cuando hablamos de estándares para ese tipo de carreras, hablamos 20.000 personas, 15.000 personas. ¿Qué significa? ¿Qué son esos estándares? Sí, mira, hay estándares que tienen que ver con la certificación de los médicos que intervienen en determinados algoritmos y protocolos. Por ejemplo, el manejo de la hiponatremia, el manejo del golpe de calor por ejercicio, el manejo de la muerte súbita. Después hay estándares que son más bien cuantitativos, con cantidad de ambulancia en función al número de corredores. Esto se adapta, por supuesto, a las características del circuito. Y, por ejemplo, en lo que hace a la cardioasistencia, que es donde más énfasis y experiencia tenemos nosotros, por garantizar en los primeros 5 minutos la desfibrilación temprana en los segmentos de mayor riesgo. Claro. Entonces, con estas cosas uno tiene elementos propios como para poder trabajar en una planificación. Por eso digo, está muy lejos de esa idea de ponemos ambulancias y con eso cubrimos la carrera. Sí. ¿Y cómo es el la trabajo? También. Claro, porque vos, y fue una aclaración tuya, uno tiene la tendencia a decir el doctor Diego Pizzini, y vos aclaraste, mira, para, que no soy médico. Exacto. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se combina eso después con el equipo médico? Porque lo que ustedes son es la asistencia de la emergencia. Claro. Mira, es interesante esto porque también creo que tiene que ver con un cambio de modelo. Muchos años se pensó que quien tenía que hacer los planes de emergencias era un médico. Sin embargo, la formación del médico está en la atención del paciente, no en la planificación de operativos masivos. Para eso están los profesionales de la protección civil, que nosotros somos más conocidos quizás por intervenir en desastres, claro, que en este tipo de eventos. Sin embargo, bueno, ahí está un poco mi estilo o mi vocación profesional, que tiene que ver con lo deportivo. Podemos usar los mismos análisis de riesgos que hacemos para, por ejemplo, una población, una comunidad que puede estar afectada a una amenaza de un desastre como puede ser una inundación, también para la carrera pensando en los mismos criterios. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Las vulnerabilidades? Bueno, hay técnicas y modalidades para poder planificar. Y trabajamos con médicos. Yo tengo un equipo médico. Nosotros siempre decimos que somos quienes cortamos el césped para que los médicos jueguen al golf. Nosotros le tenemos que dar todas las condiciones para que ellos puedan hacer su mejor trabajo cuando tienen el paciente. Ahora, ese paciente tiene que llegar en condiciones, la ambulancia tiene que llegar rápido, tienen que tener todo lo necesario para poder atenderlo y tienen que hacer lo que se debe. No cualquier médico puede atender a cualquier paciente. Claro, en eso también somos muy celosos. Mencionaba, por ejemplo, el clima en un momento, porque dijiste, por ejemplo, el calor. Venís de Río de Janeiro. Río, a mí me tocó correr el medio maratón de Río y es muy impactante eso. En ese momento, cuando yo la corrí, corrían medio maratón y maratón juntos. Ahora vos me explicabas que se corre medio maratón el sábado y maratón el domingo. Pero ¿cómo se trabaja, por ejemplo, con ese? Porque ya sabés que se corre con ese condicionamiento, que es el clima. Y por ahí va gente de acá de Argentina, estamos en pleno invierno, o todavía no, pero estamos con el frío y vas a correr allá. ¿Cómo se trabaja eso, por ejemplo, ahí en Río? Bueno, justamente ese responde a uno de los estándares de seguridad de lo que hablábamos antes. Los criterios de temperatura y humedad pueden definir incluso la cancelación de la prueba. Y esto se define con el director de emergencia de la carrera dentro de lo que se llama el comando de incidentes, tomando la decisión. Se trata de no llegar el mismo día a decidir eso. Uno tiene, por supuesto, un monitoreo del clima. Eso también permite utilizar algunas medidas de prevención o de ajuste, como por ejemplo cambiar el horario de largada. Sí. Y los atletas tienen que empezar a acostumbrarse a eso también, a que podrían recibir una comunicación días antes de la carrera diciendo que se va a alargar en lugar de las 8 a las 6, por ejemplo. Y tienen que entender que esto es para que tengan su mejor cuidado. Temperatura y humedad son claves. De hecho, en Río vimos muchos golpes de calor por ejercicio.
y así todo se tomaron las medidas del caso. Digo, se corrió a las 5 de la mañana, pero se larga con 23 grados, una humedad de casi el 80%. Carreras, por ejemplo, con temperaturas por encima de 28 grados podrían ser carreras pasibles de cancelación. Sí. Es un desafío importante y el clima en el rendimiento deportivo afecta de una manera impactante, y no solo en el rendimiento deportivo, sino también en la salud del corredor. Las adaptaciones de los corredores para este tipo de climas deben ser parte del entrenamiento. Si uno pretende correr una carrera, querés correr el Ironman en Maceió, tenés que entrenarte para estos cambios de temperatura, sí, por ejemplo. Se me ocurre un paralelismo, te escuchaba, y uno viaja, alguien va al aeropuerto y le dice, no, el vuelo está demorado por tormentas, por condiciones climáticas, y la gente se enoja. Se enoja, claro. Y vos decís, pero pará, te están cuidando. Se me ocurre ese paralelismo. Vos imagínate, llegás para alargar el maratón y te dicen, no, miren, porque también la condición de clima, no sé, puede ser tormenta eléctrica, ya sabemos, y ese tipo de cosas. Pero va por ahí. Ahora te pregunto, y en tu responsabilidad de director de Emerteam, y en un caso, bueno, director de emergencias de una carrera, ¿quién toma esa decisión? ¿Vos? ¿El director? ¿Los médicos? ¿A quién le cae esa responsabilidad? La responsabilidad directa es de la organización, sí, pero yo trabajo codo a codo con el organizador. Por suerte trabajo con organizadores responsables que entienden perfectamente esto y no es motivo de discusión, y además está muy claro antes de empezar a trabajar juntos. Sí. Y por supuesto también lo que se buscan son medidas de mitigación. Por ejemplo, nosotros tuvimos una carrera el año pasado en Vicente López con altas temperaturas y utilizamos mayor número de puestos de hidratación y también camiones de bomberos hidratando a las personas. Hicimos hidratación antes de la carrera también, como para disminuir el riesgo. Esto nos ayuda también a conocer de antemano y anticiparnos justamente a los riesgos que podemos tener y ver qué es lo que se puede hacer con eso. Y si vemos que no podemos mitigar el riesgo como lo tenemos pensado, la verdad es que ahí sí la prueba se debe cancelar. Te escuchaba hace un segundo nada más decir que para muchos la prevención o el cuidado es bueno, walkie-talkie, ambulancias puestas acá y allá, y que eso no es así y es insuficiente. ¿Qué implica en cuanto al despliegue de elementos, de recursos humanos, pero también de recursos técnicos, un medio maratón o un maratón, como por ejemplo el Maratón de Buenos Aires? Es enorme. Ya estamos trabajando, imagínate, hace meses que venimos con esto. Además, la experiencia nos lleva todo el tiempo a desafiarnos todavía más y ver qué podemos mejorar. A ver, en términos generales, nos encontramos con que son dos distancias muy exigentes, con dos perfiles de atletas distintos. No es el mismo perfil el corredor de medio maratón que el perfil de maratón. Tenemos más incidentes en el medio maratón, no solo desde el punto de vista estadístico por el volumen de corredores, sino también por los niveles de preparación. Estamos viendo que cada vez hay corredores más atrevidos que le pierden el respeto a la distancia. Incluso muchos debutan con 21K. Es muy curioso. Yo empecé corriendo 5, después 10. Y ahora digo, bueno, capaz que estuve perdiendo tiempo. Pero para que te des una idea en términos generales, es un evento que implica la movilización de ambulancias, que nosotros solemos tener aproximadamente por circuito en este tipo de eventos, 15 ambulancias, puestos médicos y puestos de primeros auxilios, un puesto médico en la llegada, y además una gran red de unidades de primeras respuestas con desfibriladores automáticos, porque entendemos que la diferencia no la hace la ambulancia, la diferencia, en el caso de la muerte súbita, ¿no? La diferencia la va a ser el tiempo que tardemos en desfibrilar ese paciente que hace una muerte súbita. Para que te des una idea, cuando un paciente hace un paro, por cada minuto que pasa sin que reciba una descarga eléctrica, pierde entre un 7 y un 10% de sobrevida. Y ese es nuestro estándar para planificar. Yo tengo que pensar dónde puede tener el paro, quién lo puede tener, en qué momento de la carrera y cómo hacer para disminuir ese tiempo. Como los recursos son siempre limitados, no podemos poner un desfibrilador cada 100 metros. Ahí entra toda la evidencia científica y nuestro análisis estadístico. Tenemos un método propio de Martín que lo pudimos trabajar y lo vamos solidificando año a año, que hacemos un análisis retrospectivo con las estadísticas de todas las carreras en las que participamos. Tenemos más de 500.000 corredores medidos, ¿sí? Con el volumen que nos da también maratón y medio maratón de Buenos Aires, pero sabes que cubrimos 30 carreras al año más o menos. Tenemos un equipo de trabajo que investiga sobre eso y podemos saber cuáles son los momentos de mayor riesgo y cuál es el grupo de riesgo dentro de esos corredores, para que te des una idea. El último cuarto de la distancia, independientemente de si es maratón o medio maratón, es la zona de mayor riesgo en muerte súbita, ¿sí? Y la zona del finish es la zona por excelencia de alto riesgo, incluso en otro tipo de patologías como puede ser la hiponatremia o como puede ser el colapso por ejercicio. Nosotros lo que hacemos con eso es, si sabemos que el último segmento es el más peligroso,
Nos falta saber en qué momento las personas de riesgo pueden entrar ahí. Bueno, las personas de riesgo van a ser los adultos varones mayores de 35 años. Tienen exponencialmente mucho más riesgo que cualquier otro tipo de atleta. Ahora decimos, bueno, pero todos los varones mayores de 35 años, no, los trotadores, no los corredores. ¿Y cómo sabemos quién es trotador y quién es corredor? Bueno, tenemos algunas fórmulas que nos permiten saber por tiempo de entrenamiento semanal, más o menos dónde se ubican. Pero no los conocemos, pero tenemos las estadísticas y conocemos los ritmos a los que corren nuestros corredores. Ahí con fórmulas vemos, por ejemplo, que un ritmo de 5:30 para determinadas carreras es un ritmo que hace que el grupo que nos interesa está moviéndose durante el circuito. Y podemos calcular en qué momento entra el último cuarto de la distancia. Imagínate un operativo como que estamos iluminando la carrera a medida que van pasando esos corredores. Entonces nuestros recursos se van moviendo y se van poniendo con horarios de alerta y con sistemas de codificación interna atentos para cubrir cuando va pasando ese grupo. Y es por eso que afortunadamente tenemos unas buenas tasas de conversión en muerte súbita. Nosotros de 2018 a hoy tuvimos 7 paros y revertimos 5 y nos pone muy orgullosos y por supuesto lamentamos los que fallecieron, pero siempre digo, lo nuestro no es de resultados, es de medios. Los medios estuvieron y dimos lo mejor para poder atender a estos pacientes. Y es frío hablar de números, como lo hice recién. Para nosotros hay familias atrás, hay corredores que como nosotros ese día de la mañana se pusieron las zapatillas, se sacaron la foto con el dorsal y estaban listos para correr y después los tenemos ahí y los estamos atendiendo. Por eso, independientemente que nos queremos quedar tranquilos con el tipo de respuesta que damos, lo que queremos es salvar vidas. Nosotros trabajamos para salvar vidas. Y ahí lo linkeo con lo que decías antes. Súper importante la prevención. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. En lo que hagamos, salimos a manejar, nos ponemos el cinturón, salgo a correr, me hago una buena evaluación precompetitiva, como mencionabas. Y hay algo que me gustaría también dejar en claro. Pareciera cuando hablamos de estos temas que nosotros somos los pesimistas de los eventos, que un poco nos toca, porque somos los que tenemos que pensar que va a salir algo mal para poder resolverlo, pero lo cierto es que correr es seguro. De hecho, la tasa de muerte súbita en carreras es muy baja, es poco frecuente, pero si ocurre tenemos que responder. No es normal que pinches todos los días con el auto, pero a la rueda de auxilio lo llevas. Bueno, nosotros somos la rueda de auxilio, pero no por eso tenés que dejar de andar en auto. Lo mejor que puede pasar es que la gente siga corriendo, lo haga responsablemente, con su evaluación precompetitiva, con médicos que se dediquen a esto, no con cualquier médico que haga un apto médico. Y por supuesto, y fíjate que hice la mención de evaluación precompetitiva y no apto médico, porque me corrige nuestro equipo médico, me dice, Diego, es evaluación precompetitiva, es mucho más que un apto médico, porque implica otro tipo de abordaje también y otros protocolos. Entonces lo que digo es, correr es seguro, la tasa de muerte súbita es mucho más alta en personas que no corren que en personas que corren. Entonces esto no los tiene que asustar, al contrario, hay que estimular a que la gente siga teniendo una vida activa físicamente y por supuesto que también esto ayuda a la prevención, porque las personas que corren además cambian sus hábitos de vida, tienen hábitos más saludables en su alimentación, en su entrenamiento silencioso, en su descanso, así que correr es seguro, hay que hacerlo de la mejor manera nada más. Me vuelve la analogía con la aviación, porque volar es seguro también. La tasa de aviones que se cae es muchísimo, pero infinitamente menor que aquellos que llegan a destino normalmente. Y sí, cuando decís que parece frío, estás hablando de números, yo te escucho, ya te había escuchado esto en alguna de esas exposiciones en la presentación y digo, yo siento que es todo lo contrario, porque vos decís, pará, en esos números yo estoy mirando atentamente qué es lo que está pasando con un grupo que puede ser de riesgo. Entonces lo estoy cuidando. Ahí vos hablabas de los desfibriladores. Recuerdo cuando incorporaron los chicos que van con los desfibriladores, con los patines. Acompañando a los corredores. Voy a leer algo que lo saqué de una noticia. O sea, estaba la noticia y dice, terminaba el medio, muy bien, informando, el dispositivo contó con un plan de cardioasistencia diseñado por Emerteam, con el apoyo de Emergencia Salud y Kinet, que involucró a 27 desfibriladores externos automáticos y 14 cardiodesfibriladores en unidades de terapia intensiva móvil, sumando en total 41 desfibriladores en circuito. Este recuadrito estaba al final de una noticia. La noticia tenía como protagonista a Manuela Bugueño y Pinza, una joven atleta chilena que sufrió muerte súbita tras cruzar la meta el domingo en la media maratón de Buenos Aires, hace un tiempito. ¿Y cómo terminó esa historia? Bueno, hoy Manuela está rompiendo récords.
La verdad que la historia de Manuela a mí me emociona mucho, particularmente, porque es una mujer extraordinaria y la resiliencia que tiene es admirable. Es admirable, hoy tenemos una relación de amistad, de hecho nos vimos hace poco, estuve de visita, está preparando el Maratón de Valencia y lo está haciendo de una manera increíble. Y la tuvimos muerta a 6 minutos intentando reanimarla y la verdad que fue muy difícil. Se dio de libro, salvo por una variable, que es mujer, y las mujeres tienen 10 veces menos posibilidad de hacer muerte súbita en una carrera que los hombres. Encima la edad, lo hizo a los 30 años. Quizás después de la menopausia podrían no tener la protección de los estrógenos y clínicamente podríamos hablar que el riesgo ahí puede ser discutible, pero no en Manuela. Ella cruza la meta y de libro digo porque la zona del finish es la zona de mayor riesgo. De hecho, yo te hablé del último cuarto de la distancia, pero los últimos 500 metros, y te voy a decir más, hasta 24 horas después de hacer el esfuerzo, hay pacientes que mueren en su casa después de correr, son los momentos de mayor riesgo. Manuela cruza la meta, mira el reloj y se para, como decimos nosotros. Hizo la muerte súbita. Como conocemos que es una zona de riesgo, tenemos un operativo especialmente montado en la llegada. Teníamos una carpa preparada como shock room para atender este tipo de pacientes, con la colaboración enorme de la gente de Quinet también, con un cardiólogo de ellos, con la gente de emergencia. Trabajamos muy bien en equipo, la verdad que hemos podido hacer muy buenas alianzas para trabajar así. Y comenzamos la reanimación con todas las dificultades que eso implicaba, con muy buena coordinación con el Hospital Fernández. La verdad es que nos dan un apoyo enorme, todos los sistemas de la Ciudad de Buenos Aires nos acompañan para que la carrera sea segura. Y en muy pocos minutos estaba en el hospital, pero hay algo que quizás la gente no conoce, los pacientes se reaniman en la escena, por eso tenemos que tener todos los elementos para poder hacerlo en el lugar. Si ese paciente, como podría pasar en otras circunstancias, se lo carga en una ambulancia y se lo lleva rápido al hospital, vos vas a darle la noticia de que se lo trasladó inmediatamente, pero lamentablemente murió en el hospital. Sí. Yo te puedo decir que murió en el lugar, que se lo llevaron porque había que llevárselo. Entonces lo que nosotros queremos hacer en esos casos es, como te decía, cortar la brecha de desfibrilación e instalar el tratamiento inmediato, que es el tratamiento temprano. Y para eso teníamos todo para poder hacerlo. Y un equipo humano que, la verdad, se esforzó muchísimo por salvar a Manuela. Y después cuando la vimos en el Fernández despierta, no lo podíamos creer. Y bueno, esto además de que siga corriendo, que es lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno espera, de que la vida vuelva a ordenarse después de una situación tan crítica. Y se trató de alguien que no era inexperta, de hecho su tiempo era 1 hora 24, un tiempo para una mujer, o sea, estamos hablando de una atleta preparada, que en este caso no tenía que ver con la falta de prevención, y recuerdo que ella declaró, primero, increíblemente no, pero tremendamente agradecida, y declaró con su acento chileno que dijo que la salvó, que se dieron cuenta al tiro, porque hubo que hacer 2 cosas. Uno tenía que ver que era desfibrilable, no sé si esto existe, y lo otro no. Claro. Con lo cual, pero eso había que darse de cuenta en el momento, en la calle, sobre el asfalto. Sí, inmediatamente. Por eso destaco mucho el equipo médico que participó en la reanimación. Y algo que es curioso, que a mí me gusta destacarlo, que a pesar de tener todos los elementos de una terapia intensiva en el lugar, a Manuela la desfibrilamos con un desfibrilador automático, que cuesta $2.000, que parece un montón, pero cuesta menos que mi bici. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que digo es, a veces lo complejo nos distrae. Lo que salva la vida en este tipo de pacientes es la desfibrilación inmediata. Y nos complicamos con operativos súper costosos cuando inicialmente tenemos que contar con estos recursos. Y nosotros tuvimos la suerte, o le hicimos el esfuerzo para tenerla, ¿no? Pero de tener los desfibriladores, como viste teníamos bastante en la carrera, y además teníamos un cardiólogo de primera, como los cardiólogos que nos pone Quinet, que nos dieron una mano enorme para entender esto y trabajar en conjunto. Claro. Y uno de los que estuvo reanimando fue el equipo de Martín, de hecho. Claro. Así que se hizo un trabajo en equipo muy fuerte. Es una anécdota nada más, pero linda, que no solo que está corriendo de nuevo y muy bien, sino que tiene un tatuaje, ¿no? Con el tiempo, me mandó la foto, yo no la voy a creer, se hizo un tatuaje con lo que decimos que es el QRS, que es como el electro, la línea del electro, que tiene de un lado la fibrilación ventricular, que es el momento donde hace el paro, el corazón en el medio, del otro lado el QRS normal y abajo la hora, el tiempo que le puso a la carrera. Le digo, estás loca, no puedes ser tan fanática. Fantástico. Y está corriendo muy bien y muy fuerte nuevamente. Ahora, Diego, no todas las historias terminan bien, lamentablemente. Otro caso es el caso de Osvaldo Norberto Carrizo. 2018.
2018, también medio maratón de Buenos Aires. Medio maratón de Buenos Aires, sí. Osvaldo hace una muerte súbita a los 18 minutos de haber largado la carrera en el kilómetro 4, no me olvido más. Para nosotros fue muy trágico. En la misma carrera tuvimos 2 muertes súbitas, no sé si este dato lo tenías. No. Tuvimos el de Carrizo a los 4 kilómetros y el de Arce a los 19 kilómetros. Arce lo revertimos. Así que fue la primera carrera que cubrimos de medio maratón de Buenos Aires y debutamos de esta manera. Imagínate lo que significaba para nosotros. A los 18 minutos de haber empezado el evento, tener una muerte súbita. Y te digo más, nosotros fuimos haciendo mucha experiencia a partir de esto. La posibilidad que tuvo Carrizo de ser desfibrilado inmediatamente se dio porque teníamos desfibriladores en ese sector, pero no porque íbamos a considerar que a los 4 kilómetros alguien podía tener una muerte súbita. Te lo digo con toda honestidad, porque era el kilómetro de regreso, y en el regreso iba a estar en zona de riesgo, y ya teníamos el desfibrilador ahí. En menos de 2 minutos, un equipo de Cruz Roja que trabajó en coordinación con nosotros intentó desfibrilarlo. Perdón, un equipo de Cruz Roja no llega a desfibrilarlo porque pasa por el lado de una ambulancia, lo intenta desfibrilar una ambulancia de emergencias, me estaba confundiendo con Arce, perdón. La ambulancia de emergencias y no hubo posibilidad de revertir el paro. Algo importante para tener en cuenta con esto. Primero, bueno, la posibilidad de garantizar los medios y hacer lo que había que hacer en ese momento. Pero por otro lado, entender que era un corredor disciplinado, entrenado, que cuidaba su salud, porque a veces parece que se pone la carga de la prueba sobre la víctima, y esto no está bien y hay que entender de qué se trata. Hay algunas personas que no se cuidan, es cierto, y que van con un apto trucho a correr una carrera. No era el caso de Carrizo, y además me parece súper importante, incluso para la familia, poder hacer el duelo entendiendo que tuvo la oportunidad, y esto no es poca cosa. Si te pasa entrenando, te hubieses quedado con la duda de que hubiese pasado. Para nosotros la historia de Carrizo es una historia trágica, como la de algún otro también. Tuvimos una muerte súbita hace poco en la maratón de Mar del Plata. Pero lo que nos ayuda a dormir, Dani, a apoyar la cabeza en la almohada esa noche, es saber que hicimos lo que teníamos que hacer. Si llega a ocurrir esto y no tenemos el desfibrilador, no hay oxígeno, la ambulancia tarda, te puedo asegurar que yo no me podría dedicar a esto. Claro. Y ese es nuestro nivel de obsesión y por eso trabajamos de esta manera y con organizadores que nos permiten y nos dan lugar, pues también hay que reconocerlo esto. No todos los organizadores invierten tanto en seguridad como la gente que trabaja con nosotros y yo lo agradezco, lo valoro y lo respeto mucho. Es bueno que se sepa, porque muchas veces se dice, bueno, ¿qué significa correr en la calle y que, bueno, la inscripción sale tanto? El kit trae pocas cosas. Hay cosas infinitamente más importantes en una carrera y en lo que significa una buena organización de una carrera. Muchas veces hay prejuicios, yo recuerdo perfectamente, y todos los que estamos en este ambiente, esas situaciones trágicas nos duelen particularmente. Recuerdo perfectamente toda la escena, yo había corrido ese medio maratón, me estaba yendo, me subo a la camioneta y de golpe pongo la radio y estaba en los noticios el medio maratón de Buenos Aires. Pero no estaba por el éxito de una carrera masiva, se había hecho una gran marca, no, por esto. Y rápidamente se empezaron a sacar conclusiones, que la organización, que la gente sale a correr y no se cuida. Con Damián Cáceres empezamos a averiguar, obviamente dimos la noticia, pura noticia, solo la noticia, pero sin interpretación, y empezamos a averiguar, y descubrimos esto. No es que descubrimos, nos contó la propia familia, que era un corredor experimentado, que se hacía todos los controles, ingeniero. Y al año siguiente yo me encontré con su pareja, que también era corredora, corrían juntos, habían hecho muchas carreras, y estaba allí, estaba en la carrera. Y primero tuvo palabras de agradecimiento para todo el respeto con el que se le había tratado, y segundo, ese recuerdo de decir, bueno, se hizo todo lo posible y él estaba haciendo algo por lo que se apasionaba y se cuidaba. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Casos que terminan bien, casos que terminan mal. Llegaste a correr con alguien que también tuvo una situación y volvió a correr, Daniel. Sí, con Daniel Esquivel, hoy un amigo también. Daniel hace una muerte súbita en la milla urbana. Fíjate que interesante, además, hablamos de distancia, ¿no? Una milla corrió, fue suficiente para hacer una muerte súbita. Y la hace una vez que cruza la meta a los 50 metros acercándose al medallero. Por suerte pudimos revertir el paro. Daniel es entrenador de Chamigos Running, un grupo que lo quiero mucho. Hemos logrado salir a entrenar juntos también.
un grupo muy especial. Dice que es el grupo más loco del running, así que bueno, me permito repetirlo porque están todos locos. Por hecho, para mandarles saludos, entrenan ahí en Parque Sarmiento, donde corro yo también. Y lo cierto es que, bueno, fue bastante estresante la situación con Daniel. La milla ahí en el obelisco, lo trasladamos al hospital Argerich, lo trasladamos con vida. Participó de la reanimación parte de nuestro equipo también. Y estuvo en terapia un buen tiempo. Nosotros hacemos el seguimiento de los pacientes y acompañamos a la familia también en esto, porque nos interesa y por una cuestión humana. Y de a poco fue consiguiendo su apto médico de vuelta para volver a correr. Se puso a mano los cardiólogos de Argerich, que hicieron un trabajo excelente. Y hoy Daniel está corriendo nuevamente. Y cuando me dijo que quería volver a correr, me dijo que quería correrla conmigo. Así que corrimos juntos Fiestas Maya el año siguiente y fue muy emocionante. Qué grande. Hay otra cosa para la que pediste autorización, si lo podés decir, es que tienen un chat. Sí. Lo armó Daniel. Es un chat que se llama A Todo Stent, que está Daniel, está Manuela, está Emiliano y hay alguno más, que son pacientes que fuimos reanimando. Lo curioso de esto, y más allá de la anécdota graciosa, es cómo este tipo de situaciones que son trágicas porque te cambian la concepción de la vida muchas veces, el enfoque, o por lo menos al menos debería servir para eso. Esto lo charlo con ellos también. Busca de alguna forma en personas que pasaron situaciones parecidas apoyarse y entenderse. Y por ejemplo, Daniel volvió a correr, Manuela está corriendo muy bien, Emiliano cambió de deporte, hoy Emiliano hace calistenia. Emiliano es el que hizo la muerte súbita en medio maratón de Mar del Plata en el 2021. Sí, estaba allí. Bueno, muy cerca de la llegada. Muy cerca, lo arrimamos nosotros. Sí, 500 metros. A 500 metros a la puerta del casino. Sí, en la puerta del casino. La locura. Pero ves que coincide, ¿no? Siempre el último cuarto de la distancia, los últimos 500 metros. Y hoy se dedica a la calistenia, como decía. Cuando voy para Mar del Plata a cubrir alguna carrera, nos encontramos a tomar algún café, estamos en contacto. De hecho, bueno, ayer hablábamos con el grupo, les conté que venía para acá, porque les pedí autorización para hablar de ellos. Y sí, la verdad que hay muy buenas experiencias también. Y hay algo, Dani, que no sé cómo transmitirlo, pero a mí me resulta muy interesante, que es conocer a las personas después de conocerlas. Quiero decir, para nosotros en el momento es un paciente que está tirado en el asfalto y lo tenemos que reanimar. Y después te enterás de las historias de vida que hay detrás de eso y decís, qué suerte que no se fue. Es una locura, porque te puedo asegurar que en ese momento va a sonar frío, quiero que se entienda que es una disociación necesaria y profesional. Uno toma una distancia cuando está reanimando, uno está pensando en el corazón, en la vía aérea, en la arteria, está pensando en otras cosas que es el procedimiento y no en la persona, porque eso no podríamos, ¿sí? Pero después de eso, cuando lo vas a ver a la guardia sentado en la camilla y hablando y empezás a conocer su historia, y conoces a su esposa o a su pareja o te habla de sus hijos. Bueno, tuvimos el caso de otro paciente que reanimamos, mirá, me viene en los 30K de New Balance, que fue muy curioso porque es corredor pero no fue a correr, fue a ver correr un amigo, hizo la muerte súbita antes de que arranque la carrera y lo reanimamos. Estuvo mucho tiempo en terapia. Y hoy está entrenando de vuelta, entrena con el Indio Cortines. Cuando nos manda el video corriendo en la cinta nuevamente, a nosotros nos llena orgullo el alma. Sí. Y conoces esas historias y la verdad es que es increíble, y a nosotros nos gratifica mucho. Sí, a veces es injusto para ustedes, para el trabajo, porque la noticia es cuando el final es malo, porque sí es cierto que la noticia de Manuela trascendió, porque aparte fue en la llegada también, en un momento clave, pero ¿cuántos de los que vos contaste no fueron noticia? De los que tuvieron un final feliz, de los que están en el chat, no fueron noticia, y es lo que pasa. Y el valor de la prevención, para ir cerrando esta parte de la charla, yo debo decir que yo lo veo, y ustedes lo están viendo también, pero yo lo veo a los ojos a Diego, y que cada vez que cuento una historia se emociona, porque realmente tiene que ver con la vida y con la muerte, ¿no? Ese límite tan chiquito. Pero para cerrar esta parte quiero contar una experiencia que es relativamente cercana. Yo estaba conduciendo, no me acuerdo ahora si era un maratón o un medio maratón, y a mí me gusta mucho en ese rol de conductor, cuando empieza a llegar la masa, ponerme ahí en el medio abajo del arco y ir chocando manos y saludando gente, y todos te cuentan su historia, y saluda acá, no, soy de tal lado, soy de tal running team. Y venían dos corriendo, y digo, uy, qué emoción se ve acá, abrazados, cruzan, y me dice uno, él, hace un año estaba en una sala de operaciones con el corazón abierto, como un pollo, abierto como un pollo.
Y yo lloraba y yo digo, qué impresionante esta historia. Y giro y venía Diego caminando con su mochila, vestido de naranja y negro, y me hace un gesto así abriendo los brazos. Es necesario este riesgo. Hay un límite ahí, ¿no? Creo que tenés que lidiar mucho con eso, ¿no? Con ese entusiasmo también que, bueno, te da mucho trabajo. Sí, la verdad es que nosotros entendemos que se puede correr de manera más segura y que la gente por desconocimiento asume riesgos que no debería. Entonces, también este perfil de docencia que mencionabas vos tiene que ver con esto, con hacer prevención. Seguimos las recomendaciones de nuestro equipo médico también, pero por ejemplo, esto lo podés notar vos que también no solo corres, sino que participás de los eventos. Hay personas que claramente no están preparadas para la distancia que eligieron. Uno se pregunta si no podría haber preparado otro tipo de carrera como un primer paso antes de estar ahí. Y acá quiero destacar algo también, que es la importancia de los entrenadores y los buenos entrenadores. Y así como uno se pone en manos de un buen médico para tener una evaluación precompetitiva, se tiene que poner en manos de un buen entrenador o la entrenadora, certificado también, no con cualquiera que lo haga de oficio, ¿sí? Sino que cumpla con algunos criterios y estándares de formación para que justamente logre la mejor versión dentro de lo que es posible. Nosotros vemos a veces personas que le decimos, pero ¿por qué estás corriendo 21? Los vemos en el puesto de atención. No, bueno, porque el running team decidió que había que correr 21. Y esto es muy subjetivo, tiene que ser particular de cada tipo de corredor. Y de hecho, cuando hablábamos de los corredores de riesgo, el nivel de entrenamiento, el nivel de preparación es una de las variables. Vos fíjate que el riesgo tiene mucho que ver con la intensidad del ejercicio y la duración de la prueba. Y eso es particularmente propio de cada organismo. A ver, estamos escuchando a Diego Piscini. Nosotros tenemos una sección que es a correr la música y que normalmente nos sirve como para hacer un quiebre y siempre somos arbitrarios. El ritmo es importante para que sea un tema run, pero también a la letra la sacamos de contexto para que tenga que ver con el correr o con lo que estamos hablando. Y para hoy elegí de Bonnie Tyler I Need a Hero. ¿Cómo convivís vos con tu condición de triatleta y tu responsabilidad de cuidar la salud de atletas? Me vuelve loco. Muchas veces tengo ganas de estar corriendo, pero te digo, cuando yo corro le paso por arriba a cualquiera que se caiga, eso lo tengo que admitir. Ya hay un servicio de emergencia para eso. Soy picante. Sos picante, ganar, sos bilardista. Claro, no, me quiero asegurar que esté todo dado para que lo puedan atender. Nada, lo digo un poco en broma. Lo cierto es que yo tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, de haber hecho mucho para eso y poder estar en un contexto, tanto sea laburando en una carrera como corriendo, es un entorno habitual y que me agrada. Mira, yo creo que el plus que puedo aportar, aunque no sea mucho quizás, es entender la carrera desde adentro. Mira, cuando empecé como director de emergencias de Ironman, yo corría los circuitos antes, porque quería saber cómo se sentía. Que se percibe. Y te puedo asegurar que cambia el plan. Bueno, mis compañeros de equipo lo saben. Yo corro el medio maratón de Buenos Aires antes de que se corra la carrera. Voy con alguno de ellos, me acompañan en bici. Claro. Más allá de los cortes, hacemos alguna chicana. Sí, para obviamente. Cruzar, necesito, es muy personal, pero cuando el circuito es nuevo, cuando hay modificaciones, necesito esa percepción. No sé, que la subida el 9 de julio se percibe de otra manera. Y eso creo que nos da un plus. En los circuitos de Ironman, el tema de la bicicleta, de las curvas, de los achiques. Y creo que eso es importante. A mí por lo menos me daba una perspectiva diferente y un poco más de tranquilidad. No sé si sumo o no, pero en lo personal me posiciona de otra manera. Eso es en función de tu tarea actual, pero ¿cómo fuiste como atleta o cómo sos como atleta? Digo, fuiste malísimo soy. No, pero empezaste como empezamos, yo empecé por una cuestión de mantener mi salud, jugaba al fútbol, después dejé de jugar al fútbol porque me desgarraba y empecé a correr y encontré en el correr ya, pero como un corredor súper aficionado. Pero vos llegaste a en algún momento pensar que, porque tenés un físico muy particular, pensaste que podías ser un atleta de elite. No. ¿Nunca? No, amateur. Mirá, la verdad es que el deporte me gusta todo. En la secundaria corría, me encantaba correr en el grupo del colegio, de atletismo. Tuve un profesor que me impulsó un poco a correr, pero yo era de los locos que salía a correr sin ningún plan y decía, hoy corro 2 horas. Y salía de mi casa y me iba corriendo 2 horas y volvía. Todo lo contrario de lo que pregonás ahora. Claro, imagínate, adolescente en esa época. Bueno, después me fui metiendo cada vez un poquito más. Siempre me gustó nadar en aguas abiertas, hice el curso de guardavidas, empecé a hacer natación en aguas abiertas. Después empecé a sumar más kilómetros corriendo, corrí también en la montaña.
Me gustó la montaña, por cuestiones de geografía terminé corriendo carreras de calle porque me resultaban más accesibles. Me empecé a involucrar y pasé a la montaña, estuve muy poco corriendo montaña y después inmediatamente pasé al triatlón. La verdad es que haber estado como director de emergencia de Aero mantuvo una influencia muy grande en mí para llevarme al triatlón, porque lo había visto por fuera y dije, ahora quiero vivirlo. Y ya hace como 8 años que hago tría y la verdad que me encanta. Lleva mucho tiempo, ahora lo tengo un poco descuidado porque estoy con mucho trabajo y mucho estudio, pero la verdad es que no me imagino ni loco como un atleta de elite ni como unas marcas, pero te puedo asegurar que me lo tomo en serio cuando entreno y trato de dar lo mejor como cada uno de nosotros, ¿no? En su mundo son mis tiempos. En el periodismo deportivo, particularmente en aquellos periodistas deportivos que se ocupan de fútbol, hay muchos de futbolistas, lo reconocen, no lo digo como peyorativo, pero que se reconocen futbolistas frustrados y que, bueno, encontraron un camino de seguir vinculados con esa actividad que amaban y que podían, siendo periodistas deportivos. No es mi caso, aclaro. A mí me gusta más el periodismo que el fútbol. Me gusta más la comunicación que el fútbol. En tu caso, no fue un derivado así, no tiene que ver. No. ¿En qué momento aparece tu vocación de ser esto de técnico, lo quiero decir bien, técnico universitario en protección civil y emergencias? Bueno, empieza hace muchos años. Yo empecé como voluntario de la Cruz Roja a los 16 años. Fui bombero, tuve un periodo de bombero, guardavidas. Bueno, la vocación por ayudar al otro, digamos, siempre estuvo presente. Y lo que fui haciendo es profesionalizándome. De hecho, ahora estoy terminando la tesis para recibirme de licenciado. Mi tesis tiene que ver con los eventos deportivos y la seguridad en eventos deportivos. Sale bien ya el año que viene, la defendemos. Y ocurrió de esa manera, es como te decía, poder encontrar en un entorno que me resulta amigable y que me es muy favorable y que conozco, la posibilidad de poner la vocación también en lo laboral y hacer de esto una profesión. Es una tarea muy vocacional y yo estoy seguro que muchos que te están escuchando por ahí se les despierta eso porque justamente es una forma de canalizar la solidaridad, por ejemplo, el espíritu solidario que el ser humano tiene. ¿Cómo se estudia? O sea, bueno, la Universidad Nacional 3 de Febrero tiene una buena propuesta formativa para lo que es la licenciatura en Protección Civil y Emergencias, pero hay que entender que está enfocada a la gestión, que es lo que más hacemos nosotros, por eso te hablaba de diseños de planes, análisis de riesgo, que lo que quiere es atender pacientes. Por suerte, Argentina hace ya algunos pocos años tiene la carrera de técnico en emergencias médicas, ¿sí? De hecho, acá cerquita, en la Universidad de Scalabrini Ortiz, tiene la carrera de técnico en emergencia médica, que permite formarse como paramédico. A partir del año 2016, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene ley de paramédico. Las personas pueden trabajar en una ambulancia o en un servicio de emergencia sin necesidad de que haya un médico, como en Estados Unidos. Sí. Eso poca gente lo sabe, pero es bueno reconocerlo. Porque también está cambiando el paradigma de la atención prehospitalaria en el país, y esto es importante. Entonces, está bueno que aquel que tenga vocación por hacer emergencias encuentre quizás en el prehospitalario una oportunidad como técnico en emergencias, una carrera que dura 3 años, puede formarse muy bien y ser parte de los equipos de salud y los equipos de emergencia. ¿Qué es lo inmediato que viene para Emerteam? ¿Cuál es? Under Armour, el domingo. Under Armour el domingo. Under Armour el domingo, primera edición, 15 kilómetros y 5 kilómetros. Y bueno, después tenés media maratón de Buenos Aires, que imagino que dentro del calendario son un punto muy importante por la cantidad de corredores y demás. Ya estamos trabajando en eso. ¿En qué otros lugares, así como estuviste en Río la otra vez que fuiste, en qué otros lugares te ha tocado ir, y sea para capacitarte o sea para trabajar? ¿Te han llamado del exterior a veces? No, sí, por curiosidad y por afinidad. Tuve la posibilidad de estar en Miami, de ver algunos eventos allá, en España, pero tuve la posibilidad también de hacer algunas cosas que dentro de lo que es el SAMUR, el Sistema de Atención Médico de Urgencia y Rescate de España, de los cuales esas experiencias también te ayudan para aprender un montón y copiar algunas cosas, pero no nos llamaron de afuera. Ahora la verdad es que hay una buena propuesta con World Athletics a través de la certificación como director de emergencia de World Athletics para acompañar y apoyar países de la región. Esto surgió en el último encuentro, así que posiblemente estemos moviéndonos en los próximos años. ¿Te llama la atención? ¿Te resulta este crecimiento extraordinario de, por ejemplo, el maratón, esa distancia tan legendaria? Sí, la verdad es que te lo reconozco, me llama la atención. Sé que trabajamos mucho para esto y yo tengo un pensamiento filosófico más sartreano, más existencialista. Creo que las cosas no son de casualidad, uno se tiene que esforzar para hacerlas y la verdad es que cuando uno le pone esfuerzo, tarde o temprano, supongo que llegan.
No creo que hayamos llegado todavía a ningún lado, pero sí nos encanta la posibilidad que podemos tener hoy de compartir espacios, por ejemplo, con los líderes de emergencia de las carreras más importantes del mundo, en un espacio de World Athletics a nivel mundial. Bueno, creo que con Diego compartimos un montón de sensaciones, sentimientos respecto de esta actividad. Y quiero invitarte, Diego, como para cerrar esta charla, a compartir una de las secciones que yo más quiero. Le llamo leer de corrido y tiene que ver con compartir textos que se han escrito sobre esto del correr, sean de ficción, sean de experiencias personales. Se escribe mucho sobre experiencias personales y tiene que ver con mucho de lo que dijiste, porque eso de querer correr cada vez un poco más, a veces por sobre el límite. Hay gente que se prepara mucho para correr muy por encima del límite, por ejemplo, hacer ultramaratón. Una de ellas es Sofi Cantilo, gran amiga, que ha escrito este libro que se llama 1 kilómetro más. Y lo que quiero compartir es una pequeña parte que se titula justamente ¿qué es 1 kilómetro más? Cuando me paro en el arco de la largada de una carrera y pienso que tengo 331 kilómetros por delante, el número me resulta imposible. Entonces me focalizo en las experiencias y en las aventuras que me deparan. En algún momento comienza a doler, uno se cansa, el camino se torna complejo y la cabeza patea para el otro lado. Y empieza el gran tema. Me quedan 250 kilómetros. Me quedan 200 kilómetros. ¿Cómo voy a correr 200 kilómetros más si ahora estoy hecha bolsa? No puedo correr 200 kilómetros más. Pero 1 kilómetro más, sí, puedo. Siempre podemos correr 1 kilómetro más. Y así, de a 1 kilómetro por vez, nos encontramos de pronto con que cubrimos esos 200 kilómetros que se nos hacían imposibles. La vida es igual. ¿Cuántas veces nos encontramos con algo que nos resulta imposible? Con una situación que no sabemos cómo encarar, que creemos que no vamos a poder superar. ¿Cuántas veces sentimos que no damos más, que no estamos listos para este desafío, que el problema es demasiado grande? Cada vez que esto ocurre, debemos dividir el problema en sus distintos componentes, abordarlo de a pasos más pequeños, ir por partes. ¿Puedo enfrentar este problema particular el día de hoy? Sí. Hoy sí. Y si hoy resulta difícil, a lo largo de esta hora. Y si esta hora se hace eterna, a lo largo de este minuto. Y el que sigue. Y de pronto pude con los minutos, con las horas y con los días. 1 kilómetro más. Como las palabras que tengo tatuadas en mi muñeca derecha. Esas palabras que me obligo a mirar cuando creo que no puedo más. Y entonces puedo. Así, de a poquito, como cuando corremos. 1 kilómetro más. 1 kilómetro más es una forma de vida. Sofi Cantilo. Y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, Diego. Ha sido un placer realmente tenerte. Seguro nos veremos pronto porque habrá presentaciones y estaremos compartiendo algún escenario. Un placer, Dani. Muchas gracias. La verdad que ha sido muy claro. Son las 10 de la mañana exactas. Tengo una manía y no me suena el top. Qué raro que no me suena el top. Querido Santi Caserli, nuestro operador. Gracias, Facu Montanaro, por la producción. Gracias, Diego Piscini. Y gracias a todos ustedes que siempre cuando se levantan a la mañana dicen, ¿saben qué? Hoy mejor correr.